Alejandro Velázquez Zacarías de Iztapalapa, 51 años. Los padres jesuitas ayer le mandaron un mensaje a López Obrador diciéndole que cambie su estrategia de gobernar. ¿Qué opinan los de la mesa respecto a esto? Por otro lado... A ver, eso. Alejandro. Digamos que era lo que esperábamos que hiciera los jesuitas, y la respuesta fue la que esperábamos que dijera el presidente, que no va a cambiar su estrategia. El problema es que yo creo que el presidente piensa que, y solo trae en la mente que cambiar de estrategia es agarrar a todo el ejército e ir limpiando las zonas a punta de balazos, y no se trata de eso. Cambiar de estrategia sería planear, organizar, ver qué puntos, meterse en las finanzas, o sea, es mucho más complejo. Pero el presidente ya dijo que no, que hay que atender las causas, así que ahí se va a quedar, y ahora ya pasa a engrosar las filas de los que lo atacan, pues desde luego este sector de la iglesia que son los jesuitas. ¿Pasan a ser sus enemigos? Pues no, pero sí como los que están en contra de lo que él dice. Pues fue muy curioso, se lanzó contra ellos duro, ¿eh? Sí. Duro. Porque les dijo que están bajo, pues no sé quién, que tienen intereses ocultos, pero no dijo quiénes serán los intereses ocultos que tienen esos padres jesuitas. No, pues recuerda que el presidente vive de teorías conspiratorias. Él cree en prácticamente todas las que se te ocurren, cree él en eso. Entonces, pues estamos fritos. Pero mira, criticó a los religiosos en el país por no seguir el ejemplo del Papa Francisco y mantenerse bien apergollados con la oligarquía mexicana. Mira, y ahí es muy injusto, porque lo que dijimos, estos sacerdotes, estos jesuitas son de los que se la parten día a día ahí en estos pueblos de la Sierra Tarahumara. Ay, creo que ni existe la oligarquía, mi hermano. Claro, o la escriben con H. Donde hay un conservador, hay un represor en potencia. Nosotros no somos así. Me quiere... Ah, no, esa es una canción, ¿no? Sí, de Cri-Cri. ¿Qué quieren? La araña. ¿Que se vuelva a ametrallar desde los helicópteros? ¿Eso es lo que quieren? No. Nosotros tenemos principios e ideales. Por eso no pueden ni van a poder con nosotros, aunque nos insulten y calumnien. Todo eso se les olvida incluso hasta a los religiosos, con todo respeto porque están muy apergollados con la oligarquía mexicana. Endureció sus cuestionamientos hacia todos aquellos que hoy no dicen nada de cómo mataban a la gente, fuera o no responsable de un delito. Nuestros adversarios con sus voceros y achichincles tratan de confundir, de manipular diciendo ¡qué barbaridad! Nunca había habido tanta violencia en México como ahora. Es la verdad. Eso ¿También? no lo puede negar nadie. También está haciendo su propia versión de la historia del presidente, porque si fue tan sangriento los periodos anteriores, ¿por qué hoy él tiene el número 1 en el tiempo que lleva gobernando? E insisto, no es que el presidente agarre un arma o que permita. El problema es que no lo estás enfrentando como se debería, siendo tú el presidente de un estado. Olvídate la cristiandad y Cristo y las enseñanzas. Todo eso está muy bien en una iglesia. Pero este es un estado real donde hay conflictos de interés, política, factores de poder. Hay que enfrentar ese tipo de circunstancias con las mismas armas, no con buenos deseos. Pero ustedes también no están viendo que se lo dejaron hasta arriba. Cuando él llegó... Entonces, hubiera dicho, ¿sabes qué? No le entro, prefiero ir a predicar el sermón de la montaña a Chiapas o a Tabasco y no voy a competir por la presidencia. Ellos lo prometieron. Aquí nadie está inventando nada. Ellos dijeron que lo resolverían, que rápidamente, que Ayotzinapa se sabría rápidamente. Nuevamente, es muy fácil y ese es el mejor ejemplo. Y no solamente es Morena, lo vimos con el PAN, lo vimos con los 15 minutos de Fox en Chiapas.
Bueno, es que si lo comparas así, Andrés tiene razón. De Fox a Calderón hubo un aumento descomunal de violencia. Y de Peña Nieto a Andrés no ha habido ese aumento. Bueno, es que... Si comparas así, como lo estoy comparando. Una meseta. Y la meseta se mantiene. Y se mantiene porque hay acuerdos tácitos con la delincuencia. ¿Paz narca? Ese es lo grave. Pues claro, hay una convivencia tranquila. ¿Por qué la delincuencia controla el mercado del aguacate, del limón, prácticamente toda la producción en el Bajío y en esas zonas? Pues porque el gobierno los permite. Hay un tratado de paz entre los delincuentes y el gobierno federal, y se compromete a no intervenir, a no capturar a sus jefes, a no impedir sus operaciones, a no suspender sus agresiones contra las personas, su explotación de miles de gentes a las que extorsionan. El gobierno está tácitamente de acuerdo con ellos. Esa es su estrategia. No va a confrontarse con ellos. Quiere decir que van a seguir, los va a dejar trabajar tranquilos. Se pelean entre ellos. Ya ven, los muertos que hay son porque se pelean entre ellos. Mentira. Son la gente que asesinan, a los que no se dejan extorsionar, o los que se tardan en pagar la extorsión. Esos son la mayor parte de los muertos. Es terrible. Hay un acuerdo tácito con la delincuencia organizada, y no soy yo el que lo dice, ayer lo volvió a decir Muñoz Ledo. Es que es inocultable, ya lo dijo el gobierno de Estados Unidos. Todos los que están de acuerdo y colaboran con los delincuentes se están metiendo en un lío con nosotros. Y es un mensaje destinado a López Obrador. Pero entonces es cómplice López Obrador. Achis. Pero sí, está fallando esa... Cómplice por omisión, por no ponerse enfrente. Hay dentro del gobierno quienes sí trabajan efectivamente contra los delincuentes, y son objetivo de los delincuentes, y los matan los delincuentes, los agreden, logran, quienes se enfrentan a ellos, logran reducir la criminalidad en algunas zonas. ¿Estás hablando de Harfuch? Harfuch, por supuesto. Harfuch de ninguna manera comparte lo que acaba de decir al respecto el presidente, ¿no? Lo considera lo peor que hay, la delincuencia. No la prensa, ni la crítica, ni la iglesia, ni la hipotética oligarquía. No, lo peor que hay en México en este momento son los delincuentes. Y si no lo reconoce el gobierno, se comportan como cómplice de ellos. Y eso va a llegar un momento en que va a haber una carga, como en la Primera Guerra Mundial, va a haber una carga crítica que va a detonar un problema en el país. Pues sí, porque están fallando los acuerdos, Mario, porque ahora cualquier pelafustán llega y extorsiona a una tortillería, a una sastrería, así es, a una frutería. Ese es el destino de toda persona que se dedica a hacer negocios o a poner un establecimiento en México. Pagarle a alguien, a una mafia. Este fin de semana... Y un gobierno que se voltea de espaldas para que la mafia trabaje. O de ladito, vamos a pensar. Este fin de semana entrevistaron a ese que mencionas, Harfuch. Qué bien tiene sus ideas, qué claro tiene su compromiso. Claro, y es el contraste. ¿Por qué no piensa así el presidente? ¿Qué le impide pensar así al presidente? ¿Qué especie de nubarrón tiene en el entendimiento que no puede entender que eso es lo mejor?
Pero son distintos puestos, el que tiene Harfuch y el que tiene el presidente. Lo sé, pero el pensamiento podría ser igual de efectivo, de positivo. No, positivo es el presidente. No. Es positivo, las cosas van bien, estamos mejor que Europa. No, eso es idealista. ¿No es positivo? Pues claro que no. La realidad le está golpeando el rostro de una manera terrible y no quiere reconocerlo. Pero ya aceptaron hace ratito ustedes que estaríamos peor. Muy probablemente. Valdemar Rodríguez, buenos días desde Riverside, California. Mario tiene toda la razón. La cuestión es esta. AMLO tiene pacto con los delincuentes. Él los deja trabajar. ¿A cambio de qué? ¿Qué hacen ellos por AMLO? Paz. No lo molestan mucho, tal vez. Paz, mantienen los lugares en paz. ¿Cuáles? Es que, a ver... Sí, Sinaloa y algunos que tienen bajo nivel de atentados, de homicidios dolosos. Creo que él no recibe nada ni es cómplice. El problema es que él quiere resolver, es como el ejemplo de las peras o manzanas. Un problema político lo tienes que resolver con elementos políticos. Y él pretende resolverlo con buena voluntad, humanismo, solidaridad, empatía. Entonces, no hay manera de que un problema de inseguridad tan grande como el que existe en México por el crimen organizado se pueda resolver de ese modo. Así de simple. Necesitas crear, a través de los elementos políticos que tienes como gobierno, una estrategia que te permita enfrentar a un factor de poder político que existe y es real, que es el crimen organizado. Pero si le vas a rezar a Dios todas las mañanas de por favor que hoy no haya otros 100 muertos dolosos, ojalá hoy se abrace más la gente y las mamás regañen a los niños que están pensando irse a la delincuencia, no va a pasar absolutamente nada. ¿No? ¿Seguro? Mensaje. Bizarro. Cuando seas egresado de la licenciatura de Ciencias Políticas como nuestro presidente, entonces valdrá un poco tu opinión. Mientras, sigue con tu berrinche. Uy, pues si te avientas la carrera igual que él, terminarías a los 80, mi hermano. Falta mucho. Sí, no. O sea, sí, un ejemplo de lo que no debe ser un estudiante universitario es el presidente. Punto. Así. Discutamos otras cosas si quieren, pero fue un mal alumno. Que no importa porque la vida te enseña otras cosas y aprendes la vida. Ese es el argumento chabacano que quieran. Fue un fósil. Que al término lo hizo, pues sí, muy bien. 14 años, una carrera. 14 años ya te llevaste cuando menos así bajita la mano, la primaria y la secundaria. Bueno, y la prepa. O sea, se echó otra vez la primaria, secundaria y prepa en 14 años. Bueno, simplemente cumplió el requisito. El requisito es que alguien que sea funcionario de ese nivel debe tener una licenciatura en ciertas áreas y pues más o menos la cubrió, pues, como tantos otros, ¿no? Por fortuna él no se fusiló la tesis como su predecesor, ¿no? Ay, no sabemos, Mario, no sabemos. Ahora, bueno, ya hubiera salido, claro. Ya hubiera salido, por favor. Pero partimos del hecho de que, además no necesitas una carrera para ser presidente. No. No es un requisito. Pero tampoco necesitas... la presión social es muy fuerte ya. Ya el último fue Ruiz Cortines, imagínate. Tampoco necesitas una licenciatura para opinar. ¿De dónde saca usted que se necesita una licenciatura en ciencias políticas para poder opinar? Porque entonces usted solo escucharía a Meyer o a esos grandes columnistas y opinadores y intelectuales. Eso me parece muy sobrado, pero que opinan contra el presidente. No, pues para eso está la prensa especializada, para que las personas que no son especialistas en ciencias políticas y sociales puedan opinar de ciencias políticas y sociales. Y para eso hay una buena cantidad de prensa y de periodistas
que se dedican a comentar con eso en todos los ámbitos. México es muy rico en prensa de ámbito político y de todas las ideologías, y hay gente muy brillante escribiendo, y escribe no nada más para que se pierda en el aire su discurso, sino para que la gente que se dedica a trabajar, por ejemplo, que son carpinteros, que son lecheros, que son constructores, puedan opinar de política y darse cuenta cuando el gobierno les está tomando el pelo. Que tengamos una noción, no profunda, pero una noción. Así es, para eso tenemos cerebro, por fortuna.